106.5. Son las 9:37 y tenemos la visita del embajador dominicano en el Reino Unido, Federico Cuello, que va a conversar unos minutos con nosotros. Qué bueno que nos ha dado esa oportunidad. Embajador, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, sobre todo en esta ilustre compañía. Además de visitar a la familia, ¿qué hace usted en República Dominicana? Pues me trae la República Dominicana una misión académica, esta semana de la Universidad de Durham y la semana que viene de la Universidad de Oxford. La de la Universidad de Durham se refiere al tema de las algas. El presidente creó una comisión de alto nivel, integrando al sector privado, para resolver este problema. Es un problema que va a estar con nosotros por mucho tiempo y tenemos que resolverlo de una manera que nos permita sacarle un valor económico. Porque este problema va a estar... Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una plaga de algas que está creciendo porque la temperatura del mar está subiendo. Esto sirve de caldo de cultivo favorable para la expansión de las algas. Pero aparte de eso, tenemos los residuos de los fertilizantes de África. Ustedes saben que el suelo de África tiene una capa vegetal muy delgada, entonces tiene un pH que no está equilibrado y le echan más fertilizante y al final no elevan la productividad. Pero ese exceso de fertilizante termina llegando al mar. Y al llegar al mar, pues fertiliza como las algas, y fertiliza también las medusas. O sea, hay problemas de medusas en el Mediterráneo. Bueno, hay unos modelos de medusa, la avispa de mar, que es uno de los insectos marinos más peligrosos, el veneno más potente. Es terrible. Pero tiene cerebro y tiene 22 ojos. Sí. Wow. Pero quedándonos en el tema de las algas, pues las algas han llegado a un nivel de saturación tal en el mar Caribe que está causando un daño ecológico. O sea, la fotosíntesis que necesita celebrarse en el suelo marino, los corales, todo eso está siendo afectado porque no llega la luz del sol. No llega la luz porque ya la... Entonces es un daño ecológico. Si no hacemos nada, ese daño ecológico continúa. Pero aparte de eso, tenemos los turistas disgustados. ¿Por qué? Porque estas algas llegan a la costa, se pudren, genera gas metano, con lo cual se eleva, o sea, ese otro efecto ambiental. El gas metano es un gas de efecto invernadero tan o más dañino que el CO2, ¿no? Pero aparte de eso tiene un olor insoportable. Entonces los turistas están... ¿Y daña la playa? Bien disgustados. A mí me llegan mensajes de amigos, gente que tiene villas de otros países donde yo he sido embajador. Me dicen, Federico, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Pues el presidente creó una comisión para buscar una solución. Y tengo entendido que ya hay en curso un proceso de recogida, una serie de buques que se han traído al país. ¿No se puede reciclar eso, embajador, y hacerlo combustible o insumo para abono? Pues al tema de la búsqueda, señor embajador, se suma cómo se está haciendo la recolección de las algas en este momento. Se está haciendo de una manera bastante artesanal, utilizando gredar y demás, y de hecho recoges algas, pero recoges arena también. Así es, porque una cosa es la recogida en la costa, pero lo que el presidente ya autorizó es una recogida en alta mar. Antes de llegar a la costa, para evitar una barrera. Ya el Grupo Punta Cana puso una barrera, pero el ministro de Medio Ambiente, quien me pidió esta misión, que está en curso, el ministro Ángel Esteves, pues me informó que también la barrera se va a expandir al resto de la costa afectada. Ahora, podemos poner mucha barrera, pero al final son tantas algas que se van a terminar brincando la barrera y de nuevo van a llegar a la costa. Entonces nosotros tenemos que agarrar esto en alta mar antes de que llegue a la costa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer después que la recogemos? Pues la Universidad de Durham tiene el Centro de Bioenergía, que entre otras cosas siembra algas para producir combustible. Ellos allá tienen que sembrar algas. Ese mismo tipo, otro tipo de algas. Vamos a dejarlo Miren el enfoque de basura pero, que tienen Federico, en y yo queriéndolo oír a él. Entonces ellos siembran algas, nosotros no tenemos que sembrarlas, nosotros la tenemos gratis ahí y no sabemos qué hacer con ella. Entonces la tecnología que se ha desarrollado, que está disponible comercialmente y las empresas están dispuestas a invertir, pues nos permitiría a nosotros, en el proceso más simple, instalar biodigestores que industrialicen la extracción de ese gas metano, que tiene un mercado en todas aquellas industrias que ya utilizan gas propano y gas natural para generar energía y para otro tipo de toneladas. De fines, ¿no? O sea, mover el metro. Ese es el proceso más sencillo. Esto requeriría obviamente
la recogida de las algas, llevarla a un punto de acopio, y en ese punto de acopio puedes instalar los biodigestores y de ahí pues es muy colocarla cara en la el mercado. tecnología de los biodigestores. Sí. Todo eso lo vamos a discutir esta semana. Yo espero incluso que haya un seminario a final de esta semana en UNIBE, lo estamos organizando. Excelente. Ese es el proceso más sencillo. Hay un proceso más interesante aún, que también industrializaría las algas y permitiría extraerle ya no gas metano, sino bioetanol y fertilizante. 2 subproductos, los 2 con gran mercado. Entonces vamos a ver qué es lo que es factible hacer en el país, pero yo estoy seguro que con el liderazgo de nuestro presidente, de nuestro ministro de Medio Ambiente, aquí el sector privado va a encontrar el espacio para hacer esas inversiones que nos van a colocar a nosotros en el liderazgo del área del Caribe. Porque esto está afectando toda la cuenca del Caribe, desde México hasta la costa norte de Sudamérica. Están estudiando eso. Sí, embajador, el problema no es un problema de la costa dominicana ni de nuestras playas. Estaba viendo en Acapulco, es decir, es un problema regional. E incluso el origen de las algas, hay diferentes perspectivas de dónde viene, de identificarla. ¿Es posible para nosotros, con nuestra economía, cuando otras economías con mucho mayor potencial no han podido contener las algas, utilizarla de esa manera? Eso. El dominicano se caracteriza por ser una persona abierta a lo nuevo. O sea, este es un país abierto a la innovación. Nosotros, todo el que llega aquí lo acogemos con los brazos abiertos. La gente le encanta la hospitalidad dominicana y esa misma actitud la tenemos en el empresariado. Es un empresariado pujante. Hay de toda clase de empresarios, ¿no? En todas partes. En todas partes del mundo tenemos empresarios que son innovadores, empresarios que son imitadores y empresarios que se resisten. Esto en la literatura económica está claramente establecido. Nosotros tenemos muchos innovadores, tenemos muchos que esperan que los otros innoven para entonces ver por dónde vienen los tiros y entonces hacerlo mejor que el innovador. Entonces, a mí no me cabe duda que primero por el daño ecológico, pero segundo por el efecto sobre el turismo, nuestro empresariado, junto con el gobierno, va a abrazar la solución que sea más viable en términos económicos y que nos coloque en una situación de resolver un problema ambiental, un problema económico, pero sobre todo reducir la factura de importación de combustible, porque en definitiva, si generamos nuestro propio gas metano o nuestro propio etanol, esto es una reducción significativa, yo espero, de la importación de combustibles para fines energéticos. Embajador, ¿puede compartir con la audiencia de Sol de la Mañana el proyecto de resiliencia en el cual usted está trabajando con mucho entusiasmo? Resiliencia, eso suena bastante raro, ¿verdad? Es un término que suena raro, porque yo la primera vez que lo escuché yo decía, pero esa palabra será en español. Resiliencia. Y efectivamente sí, está en el diccionario y en el diccionario Real de Academia lo podemos buscar y es un término que se refiere a la capacidad de resistencia y de adaptación frente a choques. ¿Okay? Se aplica en la psicología, se aplica en la administración de empresas, pero se aplica también en la economía, en la política, en la física. O sea, un puente tiene que ser resiliente a la presión diaria que recibe de los camiones que pasan, de los automóviles, y adaptarse, tiene que resistir la fuerza del viento. A los automóviles le hacen esa prueba antes de lanzarlo al mercado. Así es, los propios automóviles tienen que ser resilientes a un choque para que el ser humano que vaya adentro sobreviva. Entonces, la resiliencia de la economía dominicana y de la nación dominicana en su conjunto es algo que es de interés del gobierno medir y controlar, y el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Hacienda han invitado con financiamiento inicial de la Unión Europea a una consultoría británica que se llama ARUP para hacer un seminario nacional que nos permita a nosotros iniciar la formulación de un plan nacional de resiliencia. Resiliencia frente a los choques naturales. Resiliencia, ¿qué tipo de choques naturales? Lo sabemos. Vivimos anualmente con terremotos, pero sobre todo con huracanes y lluvias torrenciales. Y eso causa daño económico. Entonces, la economía dominicana tiene que ser resiliente frente a los choques naturales, pero también frente a los choques económicos y financieros. Recuerden en el 2008 cómo la economía mundial sufrió por el desplome de las bolsas de valores en los países desarrollados. Y nosotros pudimos ser muy afectados y sin embargo, en vez de crecer al 7, crecimos al 3. La economía dominicana demostró su resiliencia porque nosotros tenemos una dinámica interna que es independiente de lo que pasa en el mercado mundial, y esa dinámica interna fundamentalmente la impulsa la construcción, la inversión pública en construcción, y es un país que lleva décadas invirtiendo en su infraestructura y esto nos hace resilientes. Ahora, nuestra infraestructura es resiliente. Nosotros estamos construyendo los puentes, por ejemplo,
en los sitios que tenemos que construirlo. Después que se cae el puente por una inundación, ¿lo reconstruimos en el mismo sitio o lo construimos en un sitio más seguro? Este tipo de cosas tenemos que reflexionar. Choques económicos y financieros. Los choques sociopolíticos también son elementos que hay que tomar en cuenta en ese índice nacional de resiliencia que debemos estimar. Choques sociopolíticos derivados de disturbios, el cambio generacional, la falta de oportunidades de la juventud, la migración rural-urbana, que es algo que el presidente Danilo Medina ha puesto mucho énfasis, dándole apoyo al sector agropecuario con estas visitas sorpresa los fines de semana y el crédito masivo que ha dado al sector agropecuario. Esto le ha dado una nueva dinámica a un sector que nunca había sido sujeto de un trato tan prioritario y que en consecuencia nos permite a nosotros pensar que ha disminuido la migración rural-urbana, con lo cual los barrios marginados nuestros, en vez de crecer, deben ir disminuyendo fruto de las inversiones que se hacen en vivienda. Entonces, todos estos elementos de la resiliencia, si nosotros, todos estos elementos de las políticas públicas, si lo vemos desde la perspectiva de la resiliencia, nos permite a nosotros asignar con mayor efectividad los recursos de inversión pública y las políticas sociales para que el país sea cada vez más seguro y cada vez más capaz de resistir frente a los choques de todo tipo que sufrimos anualmente. Finalmente, Federico, Inglaterra es un mercado importante para la agricultura dominicana. La agricultura ha logrado un gran avance en muchos aspectos. Esta situación del banano de alguna manera puede afectar esa relación. O sea, sé que es un mercado importante. Mi nieto come banano orgánico dominicano. Eso no podía faltar. Claro. Y cómo, o sea, los esfuerzos que se han hecho para garantizar que se amplíe el mercado pensando en que Inglaterra sale de la Unión Europea. Pues eso me da la oportunidad. Tu pregunta, Eury, es muy, muy oportuna. Me da la oportunidad de, valga redundancia, de hablar de la próxima Semana Dominicana, la 7ª Semana Dominicana, a la cual irá por primera vez el canciller Miguel Vargas, en una agenda sumamente interesante. ¿Qué fecha es? Nosotros, a partir del 22 de octubre, correcto, como miembros entrantes del Consejo de Seguridad y como miembro permanente, que es el Reino Unido del Consejo de Seguridad, pues hay mucho interés de sentarse con el canciller y su equipo a hablar de los temas que vamos a ver los próximos 2 años allá. Una de las iniciativas que tenemos es un evento financiado por el Consejo de Zonas Francas. Luisa Fernández, muy generosa, accedió inmediatamente a mi solicitud de buscar la forma de nosotros integrar mejor las dos economías, trayendo inversión británica en manufactura. Cuestión de generar nuevos flujos de comercio que nos hagan independientes de los cambios, del cambio climático y de esos choques climáticos que sufrimos, porque en definitiva, ¿qué es lo que le ha pasado al banano? Que hubo 2 huracanes que afortunadamente no nos dieron directamente, pero el golpecito de lluvia que nos dio fue suficiente para tumbar 20% de las exportaciones dominicanas al Reino Unido. Se cayó el banano. Ahora que se ha recuperado el banano, ¿qué resulta? Que se ha recuperado en el momento que hay vacaciones. Y cuando hay vacaciones no hay tanta demanda de banano. Demanda baja. Los niños no están yendo al colegio y todos los niños se van con su banano en la lonchera. Un banano. ¿No? Yo espero que esa política se imite aquí, ¿no? Porque si todos nuestros niños se fueran con un banano, el mercado interno fuera muy importante. Así es. Y los mercados internos son importantes. Claro. Fíjense ustedes el éxito que ha tenido Colombia en el café. Han desarrollado un mercado interno para el café tan importante que pase lo que pase con la economía mundial, ellos tienen sus ventas domésticas aseguradas, y eso le da más estabilidad a los precios internacionales. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con el cacao, con el banano y todos esos productos que exportamos. Gracias al embajador Federico Cuello, tremendo embajador dominicano en el Reino Unido. A Maurice, cambio y fuera.